Ok, hermanos, entonces vamos a esperar unos minutitos, unos segunditos, mejor dicho, para poder ya iniciar con el tema del día de hoy, que vamos a hablar sobre este tercer capítulo, ¿no? Donde abordaremos a Abraham, nuestro padre en la fe. Pero esto también se le conoce como la era de los patriarcas, ¿ya? Se le conoce como la era de los patriarcas y está considerado los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos, ¿no? Muchas veces cuando se presenta Dios, ¿no? Dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aunque también es bueno recordar que en algunas personas consideran, algunos estudiosos también consideran a José como parte de los patriarcas, ¿no? Pero lo normal siempre es Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Les voy a invitar a los hermanos, por favor, que apaguen sus micrófonos para no tener el problema de ayer que silencié a todos y luego ya no podían volver a activar sus, sus micrófonos. No quiero que eso pase para que todos puedan activar sus micrófonos sin ningún problema, pero lo que sí les voy a pedir es que eh, mantengan en silencio su micrófono. Y si cuando yo estoy ya explicando, ¿no? Y ustedes vean que alguien está, bueno, enciende de repente por error su micrófono, ustedes mismos háganle saber que lo debe apagar para así no pueda interrumpirme, por favor. Ya, les pido su colaboración en ese aspecto. Eh, hay hermanos que hay hermanos en el chat que me estaban diciendo que les diga cuál es el orden de los videos. Entonces es muy sencillo. El primer video que subí es el primero que hay que ver. Y el segundo video que subí es el segundo video que hay que ver. No es muy complicado, ¿no? Aparte que ya los videos tienen nombre, ¿no? Dice capítulo 2, ¿no? El primero dice nociones generales, porque con eso empezamos, y el segundo dice capítulo 2, ¿no? Y este va a decir, obviamente, capítulo 3. Ok, entonces vamos a iniciar nuestra oración el día de hoy, dando gracias a Dios porque permite que nos reunamos. Y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche, darte gracias por el don de la vida, darte gracias porque permites que por medio de estos nuevos sistemas y plataformas podamos seguir conociendo de tu palabra, conociéndote a ti, para poder amarte cada vez más y así servirte también, Señor. Por eso, esta noche, Señor, también queremos pedirte que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para seguir aprendiendo y conociendo más de cada uno de las enseñanzas bíblicas que vienen. Que esa enseñanza la podamos interiorizar en nuestra vida para poder así nosotros vivir plenamente. Vamos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Vamos a dar inicio. El hermano Walter, como estos días, sigue colaborando con nosotros, ¿no? Poniendo las diapositivas. El hermano Walter creo que se me quedó dormido. Hermano Walter, para que ponga las diapositivas, por favor, o se congeló su cámara de repente. Hermano Walter, por favor, para que pueda poner las diapositivas. Hermano Walter, ¿me escucha?
Hermano Walter, Creo que me escucho, hermano. está cansado el hermano, viene de la radio. El hermano es locutor de un programa apologético que se tiene en Radio Luz y Sonido, una radio que tiene una emisora que suena en el sureste del Perú, ¿no? Y también es la radio oficial de la diócesis de Huánuco. Para que todos hermanos sepan, ya tenemos un convenio con la Radio Luz y Sonido, ¿no? Vamos a tener un programa, nosotros como apóstoles de la palabra, junto con el hermano Walter, que también justamente está en este proceso de formación, porque también va a integrar la familia misionera Apóstoles de la Palabra, y junto con él vamos a tener un programa, no netamente ya de nosotros como familia Apóstoles de la Palabra. A cargo del movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra va a estar este programa. No, actualmente colaboramos a las 5 de la tarde todos los miércoles con el hermano dando algunos temas de apologética. Justo el día de hoy el hermano José Víctor estuvo colaborando dando el tema de la Virgen María. Amén, hermano, qué buena noticia. Sí, realmente es una muy buena noticia. Justo ayer también les invito también a que sigan la página de Apóstoles de la Palabra guión Perú, ya que ahí se está presentando los días martes. Ya, como ejemplo, ayer en la noche se está presentando en vivo un programa que se llama, el programa se llama Noti Apóstol, donde los apóstoles de corresponsales de cada país, ¿no? Están informando las actividades, ¿no? Que hay de apóstoles de la palabra, ¿no? Yo, no, bueno, al menos por ahora soy el corresponsal de Perú para avisar, notificar, ¿no? Las actividades que hay en Perú de los apóstoles de la palabra. Así que los invito a conectarse a Notiapóstol, ¿no? Por la página de... También hay una página que se llama Notiapóstol, pero también transmitimos por la página de Apóstoles de la Palabra, guión Perú. Así que, hermano Walter, para que por favor pueda iniciar con las diapositivas y así dar inicio a nuestro taller del día de hoy, el capítulo 3, Abraham, nuestro Padre en la fe. Hermana Nancy, Mari Carmen, los que han ingresado recién, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, ya saben, ¿no? Si algo de repente por lo extenso del tema, a veces me toca hablar un poco rápido, ¿no? Yo trato de disculparme por eso, pero para poder terminar en una hora, hora y media, lo mucho. Pero ya saben, cualquier cosa, el video se sube, ¿no? A la página, al WhatsApp que tenemos, y ahí ustedes pueden ver con más detenimiento, ponerle pause, ¿no? A todas las diapositivas para que puedan seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, hermano Walter, por favor, para que pueda iniciar con la primera diapositiva. Hermano Walter, ¿algún problema con las diapositivas? Parece que no le escucho, hermano. Sí, parece.
Ah, ya, ahora sí, ya está. Como diría la paisana Jacinta, ya me estaba asustando ya. Ok, ya lo vi. Hermano, ¿puede extender la pantalla? Hermano Walter. Hermanito Walter, por favor. Habrá que escribirle, creo, el hermano Walter no está escuchando. Dice que no. Ajá. Así vamos a empezar. Abraham, el padre de nuestra fe, es el tema del día de hoy. Ya me gustó esta imagen. Francamente, se parece mucho al padre Flaviano Matuli, fundador de nuestra familia misionera Apóstol de la Palabra. Por eso es que escogí esta imagen, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, hermano Walter. Hermano Walter, siguiente diapositiva, por favor. Buenas noches. Aló, hermano. Hermano Walter, Sí, pareciera que no me escuchara, hermano. sí, nadie, creo que te creo, yo hace rato he hablado y no hay audio. Ya, bueno, trate de apague su audio y vuelve a encenderlo. Ya, Ya. Sale y vuelve a entrar. ya, Ya, yo ahora que usted va a salir, yo le voy a volver a hacer coanfitrión. ya, ahorita saldré Ya. entonces. Hermanos, disculpen, pasa que ha habido un inconveniente. El hermano Walter efectivamente no nos logra escuchar, no, ni nosotros a él. Entonces lo que va a hacer él es salir un momento y volver a entrar. Y vamos a esperar a que el hermano vuelva a ingresar. Espero yo que no demore él.
¿Y a dónde vas? A tunear. Hoy día, mañana es trabajo. Sí, ya se mi papá ya le he dicho. ¿Y a qué hora vas a aparecer? 12 máximo. Ya, no más, por favor, ya. Que me dijiste temprano. Si no, tu papá va a salir con su escopeta. Ya sabes. Sí. Ya. Vamos ahí. Ahora sí, hermano Walter, sí escucha, ¿verdad? Hermano Walter, ¿puede poner la siguiente diapositiva? ¿Me escucha, hermano Jonathan? Yo sí lo escucho. ¿Usted me escucha a mí? Hermano Jonathan, ¿me escucha? Wow, Dios santo. ¿Me escucha, hermano Jonathan? Sí, hermano, sí lo escucho. Sí lo escucho, hermano. Sí lo escucho. Sí, yo también, acá se escucha. Hermano Walter, sí se la escucha. Parece Ah, que el hermano Walter tiene problemas con con sus audífonos, con su altavoz. sí, a veces pasa eso, ve. Por WhatsApp nomás habrá que comunicarle. Hermano ¿Me James, escuchan, ¿me escucha hermanos? usted? Hermano James, ¿me escucha? Sí se Sí, escucha, hermano, sí. Justo lo estoy acá ingresando al... Ok. sí se escucha. Sí lo escucho, hermano Jonathan. Ya, pon la diapositiva, por favor. James, pon las diapositivas, por favor, para poder iniciar ya. Estamos perdiendo demasiado tiempo, por favor. Sí, hermano, lo estoy cargando un momento.
Ok. Mano, no me permite cargar, hermano. No, no, mis archivos no me dice que son no compatibles, no me permite. Al acercarse hacia el continente facilita el incremento de viento en la... Obviamente también un incremento de humedad, ¿no? Para cerrar nada más. Esperemos que ahora ya se solucione. Vamos a... Ahora sí. Hermana, ¿y la puede agrandar, por favor? Exacto. Muy bien, muchas gracias. Por fin, hermanos, ahora sí vamos a iniciar con nuestro taller. Les mencionaba que esta imagen al principio me gustó mucho porque esta figura de Abraham se parece mucho al padre Amatuli, ¿no? El fundador de nuestra comunidad. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva, hermana Ela, por favor.
Bueno, vamos a iniciar el llamado de Abraham. Recordemos que cuando Abraham es llamado, él tiene 75 años de edad, ¿ya? Y básicamente este llamado es el inicio de la historia de la salvación. Como habíamos dicho hasta ayer, los 11 primeros capítulos del Génesis vendrían a ser como una introducción, ¿no?, a la historia de la salvación, la cual inicia con el capítulo 12 del libro del Génesis. Entonces, esto empieza con el llamado de Abraham que encontramos en Génesis capítulo 12, del versículo del 1 al 3. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Amén, hermano. Ok, por favor. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y le bendeciré, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Exacto. Este es el llamado de Abraham. Como le decía, Abraham a este momento tiene 75 años de edad y Dios lo llama a su servicio, ¿no? Así que muchos de aquí, si alguien ya se siente muy grande, no te preocupes. Todos podemos servir a Dios. Ahora, con estas palabras, justamente como dice aquí la diapositiva, con estas palabras 1800 años antes de Cristo, esto también es muy importante saber, ¿no? Los años, las fechas. Aquí estamos hablando de 1800 años antes de Cristo. Los 11 primeros capítulos de Génesis, como habíamos dicho, son verdades explicadas de tal forma que la gente de ese tiempo lo puede entender. Es decir, no son literales. Las cosas que vemos ahí no son literales el cómo han sucedido. Es decir, sucedieron, sí, estas enseñanzas plasmadas bajo la historia de Adán y Eva, Caín y Abel, la, eh, el arca de Noé y la torre de Babel. Pero a partir de ahora ya hablamos de personajes históricos, ¿no? Abraham, hablamos de fechas, hablamos del año 1800 antes de Cristo, sabemos qué edad tenía Abraham, 75 años, sabemos de dónde es él, Ur de los Caldeos, entonces ya hablamos de personajes bíblicos, pero personajes que realmente se puede corroborar su presencia en la historia, ¿no? Dice aquí. Empieza la historia de la salvación. Deja, anda, haré de ti. Son las etapas fundamentales de una vida auténticamente religiosa. Y aquí vamos a abordar esos dos puntos, perdón, esas tres frasecitas que implican, ¿no?, lo que significa una verdadera conversión a la vida cristiana. El deja. Deja representa lo que es la renuncia y la conversión, ¿no? Para empezar el camino hacia Dios es necesario dejar algo, caso por caso. Dios irá manifestando su voluntad. En el caso de Abraham, Dios quiso que dejara su tierra y sus parientes, es decir, todas las seguridades, todas las seguridades humanas para depender solamente de él. Y esto justamente lo mismo que pasa con los apóstoles. Recordemos cuando se encuentra con Cristo, Cristo se encuentra en realidad con ellos, ¿no? Cristo los llamó, ¿no? Síganme y los haré pescadores de hombres. La escritura dice que ellos dejaron sus cosas y lo siguieron, ¿no? Dejaron sus redes, ¿no? Es decir, dejan su vida anterior para poder seguir a Cristo. O sea, no se puede seguir a Cristo, o sea, tomar la decisión de seguir a Cristo, pero pretenderse con la vida de antes. Porque esta vida de antes, ¿no? Esta vida, bueno, la de antes, para ser más específicos, en realidad, hay cosas que no nos van a ayudar a acercarnos a Dios. Y necesitamos dejarlas poco a poco, una por una, ¿no? Y así vamos a poder iniciar este camino de encuentro con el Señor. Por eso hablamos de etapas de la vida cristiana. Y esta primera etapa, ¿no?, implica una renuncia de aquellas cosas que me van a alejar de Dios.
Luego continúa con el anda. Anda implica una entrega, es decir, tener fe. Eso es lo que vemos cuando dice, anda a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál tierra? Poco a poco yo le iré manifestando. En eso es justamente en lo que consiste la fe, en ponerse en las manos de Dios con plena confianza para que Él disponga completamente de uno. Justamente ese es el elemento importante, porque justamente vemos la historia de Abraham. Abraham, una persona económicamente muy bien, estable, tenía muchas cosas, y él deja todo, renuncia a su familia, toda su tierra, todo, para ir a esta tierra prometida que Dios no eh, se lo promete, valga la redundancia. Por eso implica ahí la fe, por eso llamamos a Abraham el padre de la fe. Luego viene el haré de ti, que implica una misión, una promesa. Dice, después de que uno deja todo lo que se opone al plan de Dios y sigue el camino que Dios le señala, viene la promesa, haré de ti, es decir, un instrumento de salvación. Esto sucede con Abraham, pero también vemos con los apóstoles, cuando se convierten en pescadores de hombres. Y todo esto, hermano, y ahora sí a cada uno de los que están aquí escuchando y los que lo van a escuchar en la grabación, de repente más tarde, en la madrugada o mañana, no. Recordemos que nosotros también estamos siendo llamados por Dios y solamente basta con una respuesta generosa de nuestra parte, ¿no? Recordemos a Isaías. Isaías es uno de los profetas que a mí mucho más me ha llamado la atención, ¿no? Porque recordemos, la mayoría de profetas, o por sí casi todos, en realidad han rechazado el llamado a ser profetas. Pero Isaías decía, aquí estoy yo, Señor, mándame a mí. Entonces, nosotros también podemos responder generosamente a este llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Pero necesitamos tomar conciencia de este llamado y poder realmente ponernos con las manos en la masa y empezar a trabajar, empezar a hacer lo que realmente nos corresponde. Muchos de nosotros aquí, los que estamos aquí, son catequistas, profesores de religión, los que están aquí, de repente, algunos son apóstoles de la palabra, otros los desean ser. Y justamente es porque respondemos generosamente a este llamado que Dios nos hace. Pero es la decisión muy personal de cada uno. Todos podemos ser parte, ¿no?, de este cambio que hoy la iglesia necesita. Y cuando yo hablo de cambios en la iglesia, de ninguna manera, obviamente, de ninguna manera hablo de un cambio doctrinal. La doctrina de la iglesia es perfecta porque es recibida de Jesucristo. Pero sí necesitamos cambios pastorales. ¿Y qué cambios pastorales? Uno de los primeros cambios es que en la iglesia tengan los laicos suficientemente preparados para poder servir y colaborar con la iglesia. Laicos que puedan ser misioneros. Por eso justamente Padre Amatuli funda el movimiento Apóstoles de la Palabra, que nace como laicos nada más. Los apóstoles de la palabra en principio eran puros laicos nada más. Luego hay quienes tuvieron inquietud a la vida religiosa y nace la sociedad misionera, ¿no? Luego los varones que también tienen inquietud a la vida religiosa y nace lo que se conoce hoy como fraternidad misionera. Pero apóstol de la palabra nace como laicos, porque ese es el objetivo, que dentro de la iglesia haya laicos que puedan colaborar con la iglesia. Y todos ustedes que me están escuchando realmente pueden ser misioneros. Y con esto no digo que tengan que ser apóstoles de la palabra. Claro que a mí me encantaría que lo sean, ¿no? Y al si el que desea me escribe nada más. Pero lo importante es nosotros poder ser instrumentos de salvación de alguno de nuestros hermanos. Vamos a continuar. Siguiente diapositiva, por favor. La fe y la obediencia. Esto tiene mucho que ver con el tema de Abraham. La fe y la obediencia. Más nosotros como católicos creemos que la fe no solamente nos va a salvar, sino nos salva la fe y la obediencia. No necesariamente las obras, sino la obediencia. Porque no basta solamente con creer en Dios, sino creerle a Dios, creerle en todo lo que Él me ha dicho y me ha indicado.
Por eso dice aquí, ¿no? La fe no es algo sencillo. Dice aquí, Yahvé apareció a Abraham y le dijo, esta tierra se la daré a tu descendencia, ¿no? Entonces, Dios le promete algo a Abraham que es muy difícil de aceptar, pero él, como tiene fe, lo acepta. Por eso dice acá, ¿no? ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, ya habitada por muchos pueblos. Pero, ¿cómo será posible? ¿Por qué Dios no me promete una tierra despoblada que no pertenece a nadie? Justamente dice Padre Amatul en su libro. Ahí está la fe. Además, Abraham no tiene hijos. Su esposa Sarai es estéril y ambos son ancianos. ¿De dónde saldrá esa descendencia? ¿Acaso Abraham será el padre legal de una descendencia que le vendrá del jefe de sus sirvientes? ¿No? Recordemos que antiguamente eh, eh, hay un concepto básico de los judíos, ¿no? Tener hijos es sinónimo de bendición. Tener hijos es sinónimo de bendición. Y si alguien no tiene hijos es porque Dios no lo ha bendecido. Entonces, ese es el pensamiento judío, obviamente. Y muchas veces no tenía este problema Abraham, ¿no? Se consideraba un hombre no grato a Dios porque no tenía hijos. Entonces venía todo este problema. ¿Cómo es que va a poder, eh, cómo es que va a tener una muchedumbre de hijos si no los tiene? Porque legalmente, según la cultura de ese pueblo, cuando una persona no tiene hijos, entonces quien asume toda la herencia, todo el poder que dejaría Abraham al momento de morir, al no tener hijos, lo tendría su mayordomo, su sirviente más importante, que en este caso es Eliezer, ¿no? Eliezer sería el que asumiría todo esto. Por eso dice la Biblia, ¿no? En Génesis 15, del 4 al 6, dice, entonces Yahvé volvió a hablarle a Abraham diciendo, tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Pues bien, así serán tus descendientes. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo, ¿no? Entonces, ahí vemos justamente, ¿no? Ahí me pongo yo dos imágenes, justamente una de ellas es la salida de Abraham en busca de la tierra prometida y abajo, ¿no? Abraham con Eliezer. Dice aquí, por haber creído contra toda esperanza, Abraham se transforma en amigo de Dios y lo que hace Dios, un pacto con él sellado con la sangre de algunos animales, según la costumbre de aquel tiempo. Yo aquí pongo muchas citas bíblicas, muchos textos bíblicos para que ustedes luego lo puedan leer, ¿no? No se crean que porque yo ya les estoy explicando ya no tienes que leer, no. Tienes que leer para que comprendas de qué estamos hablando, ¿no? Ahorita por el tiempo no se puede leer todo, ¿no? Algunos textos bíblicos, pero estoy poniendo muchas citas bíblicas para que luego tú lo puedas leer cuando estés con más tiempo en casa. Siguiente diapositiva, por favor. Hablemos de el hijo de la promesa, porque recordemos hasta aquí que Dios está prometiéndole a Abraham que va a tener un hijo, que no va a ser Eliezer el que va a heredar, sino un hijo de su propia sangre. Pero acá viene un conflicto, ¿no? Abraham tiene un hijo con Agar, la esclava. Agar con su esclava Agar tiene un hijo, ¿no? Cuando Abraham tiene 86 años. Claro, pero alguien no vaya a pensar, entonces Abraham le fue infiel a su esposa. Y no, no es así, a Sarai, no, no es así. Porque en realidad ya lo que sucede es que la misma esposa de Abraham, ¿no? Al ver que no puede tener hijos por la edad avanzada que tiene, le dice a Abraham, ¿no? Que por favor se acueste con ella, ¿no? Que se acueste con ella, ¿no? Para que tenga un hijo y así Abraham pueda tener un hijo. Pero ahí también se genera otro problema, ¿no? Porque si nosotros recordamos, bueno, ustedes que lo van a leer en la Biblia, Génesis 16, todo el capítulo lo van a tener que leer. El problema es que cuando ya Agar está embarazada, cuando Agar está embarazada, al ser la madre del primogénito de Abraham, ya obviamente empieza a sentir ya
que tiene poder y empieza a dejar a hacer a un lado, ¿no? A su señora, que vendría a ser la esposa de Abraham. Entonces la esposa de Abraham se molesta, ¿no? Y se queja con Abraham y Abraham le dice, bueno, ella es tu esclava, haz lo que quieras. Y ella pues la maltrata, ¿no? Se van a ver en la Biblia. Y Agar termina huyendo. Y cuando termina huyendo, Dios también se le encuentra y le habla y le dice que regrese, que su hijo no se va a llamar Ismael, no, que Dios también lo va a bendecir. Por eso que sabemos que de las tres religiones abránicas, que así se les conoce, es decir, que tienen un origen en Abraham, son tres, ¿no? El judaísmo, el islam, ¿ya? Y el cristianismo. Las tres religiones abránicas se le llama porque tienen un origen en Abraham, ¿no? Los judíos por Isaac, al igual igual que nosotros, ¿no? Y los musulmanes por Ismael. Dice acá, pero no es el hijo de la promesa, es decir, eh, su hijo Ismael ya no es el hijo de la promesa. Este vendrá de su esposa verdadera. Mientras tanto, Dios le cambia el nombre. De hoy en adelante se llamará Abraham, es decir, padre de muchas naciones. Entonces, justamente por eso yo he puesto una imagen ahí de Dios, perdón, de Abraham, que está ahí justamente con su hijo, ¿no? Ismael y con Agar. Y al costado está con su esposa y con Isaac. Dice, Dios le cambia el nombre también a Sarai, que de hoy en adelante se llamará Sara. De esta nacerá el hijo de la promesa. No obstante ciertas dudas que tiene Abraham y Sara, nace Isaac, el hijo de la promesa, que Abraham circunde a los 8 días de nacido. También recordemos ustedes que van a leer la escritura, llega un momento donde Sara, ¿no? Tiene problemas con Agar, ¿no? Porque Agar sigue sintiéndose, ¿no? Al igual que la esposa de Abraham. Y Sara le pide a Abraham que despida, ¿no? A Agar. Y Abraham obviamente le duele, ¿no? Porque tiene un hijo con ella, no quiere. Pero Dios le dice a Abraham que le haga caso a su esposa. Y Abraham termina despidiendo a Agar, pero obviamente dándole todo lo necesario para que no les falte. Aparte, recordemos que Dios ya había bendecido a Ismael, ¿no? Para que tampoco le falte nada. Entonces, el hijo de la promesa es Isaac. Siguiente diapositiva. Hablemos de Isaac, dice aquí. Cuando todo parece resuelto, Dios vuelve poniendo a su amigo Abraham una prueba aún más grande. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 19, habla justamente del sacrificio de Isaac, ¿no? Pero recordemos que no es que realmente Dios quiera que Abraham sacrifique a Isaac. Vamos a explicarlo bien, justamente aquí dice acá, ¿no? En otros términos, le dice Dios, mi querido amigo, si de veras confías en mí y me quieres, por lo menos como los paganos quieren a sus dioses, ¿por qué no sacrificas a tu hijo Isaac? En realidad, eso es lo debemos saber, los cananeos tenían la costumbre de sacrificar a sus dioses a alguno de sus hijos. Le dice Dios a Abraham, si ellos tienen el valor de hacerlo, ¿por qué no lo haces? Así puedo ver hasta dónde llega tu amor por mí. Entonces, básicamente lo que Isaac está haciendo es lo normal. Claro, hoy obviamente es algo aberrante, ¿no? Tener que sacrificar a tu hijo. Pero en este contexto es algo normal, ¿me dejo entender? Porque los cananeos hacían esto. Obviamente, nuestro Dios no es un Dios de muertos, no es un Dios de vivos, por eso es que impide, no permite que Abraham ponga su mano sobre su hijo Isaac. Y es obviamente que lo salva, ¿no? Hay que leer toda la historia ahí de este llamado sacrificio de Isaac, ¿no? Porque hay momentos muy duros, ¿no? Que debemos analizar, ¿no? Por ejemplo, cuando en el camino Isaac le pregunta a Abraham, ¿no? Padre,
está la leña, está el fuego que vamos a sacrificar. ¿Te imaginas el corazón de Abraham en ese momento cuando la respuesta era obvia, ¿no? Tú eres lo que vamos a sacrificar. Entonces es bastante duro para Abraham, pero Abraham dice, no, Dios proveerá. Es decir, Abraham nunca deja de confiar en Dios, ¿no? Siguiente diapositiva. Israel. No, no es la canción de la Tigresa del Oriente. Vamos a hablar de Israel. Esto también es muy importante, porque Isaac ya tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Isaac se casa con Rebeca. Ahora, Esaú y Jacob, los dos eran mellizos, ya los dos tenían, obviamente estaban en el mismo vientre de su madre al mismo tiempo. Dice la escritura que cuando nace, el primero en salir es Esaú, pero Jacob sale agarrándole la pierna. O sea, literalmente nacieron seguiditos, ¿no? O sea, los dos en una sola salida. Solo el primero en sacar la cabeza, obviamente, fue Esaú. Y la ley judía, obviamente, no indica que el primer nacido va a recibir las promesas de la primogenitura. Mejor, el primer nacido recibe la promesa de la primogenitura. Pero ¿qué sucede? No, Esaú, que es el primer nacido, el primogénito, realmente no es que le dé mucha importancia a su primogenitura. Él era cazador, él salía a cazar. Llega un momento, no, que cuando regresa de haber cazado, regresa muy cansado y toda la situación, que le pide a su hermano, ¿no? Un plato de lentejas, ¿no? Y Jacob le dice, ok, se lo va a dar, pero siempre y cuando le venda su primogenitura. Y Esaú dice, ya, a mí que me interesa, pero yo tengo hambre yo. Y le vende la primogenitura. Le vende la primogenitura, mira. Entonces, como se vende, como se vende la primogenitura, llega un momento aquí donde Jacob se la va a cobrar su primogenitura, ya que la ha comprado, por decirlo de alguna manera. A ver, denme un segundito, por favor, no me vayan a colgar. Sigamos. Entonces, al Jacob cobrar lo que había comprado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se confabula con su mamá. Justo acá dice, no, mediante una trampa que prepara con la ayuda de su madre, Jacob logra que su padre Isaac le dé la bendición que le corresponde al primogénito, heredando las promesas. ¿Cómo logran hacer esto? Isaac le dice a Esaú, pues como Isaac ya sentía que iba a morir, le dice a Esaú que le va a dar la bendición de la primogenitura. Entonces, pero que quiere comer. Y como Esaú era cazador, Esaú se va a cazar para preparar algo para que coma su padre Isaac. Entonces, en ese momento, cuando se va, es que confabula, ¿no? Jacob con su mamá, confabula cómo van a poder él recibir la bendición. Entonces, hay algo que caracterizaba mucho a Esaú. Era extremadamente peludo, muy peludo, muy peludo. Entonces, tan peludo era ya que Jacob, para poder confundir a Isaac, ya que Isaac por su edad ya no podía ver, había quedado ciego, entonces ponen a Jacob pieles de animales. Ahí pueden ver algunas fotitos que he puesto donde se ve con pieles de animales que Isaac lo toca,
¿no? Y siente la piel, ¿no? Y le dice, si eres tú, lo reconoce por la piel. Porque cuando hablaba, le decía, pero esa no es tu voz, le decía. No le dice, no, sí soy yo, solo que estoy un poco mal de la garganta, algo así, le empecé a explicar Jacob. Entonces, pero cuando lo toca, se queda convencido de que sí es Esaú, cuando no lo era. Entonces le da la bendición. Dice, para evitar represalias tiene que huir lejos. Obviamente, cuando Esaú se entera, no quiere matar a su hermano. Y pues ahí Jacob ya se había ido. Dice, estando en Harán, le habla a Dios y le confirma las promesas hechas a Abraham y a Isaac, ¿no? Entonces se encuentra con Dios y Dios le confirma justamente estas promesas. Dice, estando al servicio de Labán, su pariente se casa con sus dos hijas, con Lía y con Raquel. Después de algunos años de regreso a la tierra de Canaán, Jacob tiene una lucha con Dios y sale vencedor. Cuenta la historia en la escritura, ¿no? De que eh, en esta lucha Dios le toca una parte en la cadera a Abraham, perdón, a Jacob, no, tanto es así que al tocarle esta parte, no, él cojo, queda cojo a partir de ese momento. Y en esta lucha, no, Dios le cambia de nombre. Dicen, adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y saliste vencedor. Entonces ahí ya conocemos un poco más de Israel. Ahí tenemos tres imágenes. En la primera está Jacob, ¿no? Con su hermano Esaú, justamente en el momento de la transacción, ¿no? Por un plato de lentejas. Justamente hay muchas veces he escuchado yo esa frase, ¿no? Te vendiste por un plato de lentejas, ¿no? Yo muchas veces escuché esa frase y no sabía de dónde provenía, ¿no? Ya cuando estudiando la escritura, ahí me di cuenta de dónde provenía esa frasecita, ¿no? Te vendiste por un plato de lentejas. Siguiente diapositiva. Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, por ejemplo, ahí dice, no, Jacob tiene 12 hijos, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en la Biblia, en el capítulo 35 del Génesis, del 23 al 26, ¿no? Que dan origen a las 12 grandes familias o tribus de Israel. Ahí, por ejemplo, en este cuadro que les he colocado, ¿no? Sale Abraham, Isaac y Jacob. Jacob se casa, tiene sus esposas, que es Raquel y Lía, ¿no? Silpa es sierva de Lía y Bilá es sierva de Raquel. Pero Jacob tiene hijos con todos ellos, pues. Entonces, por Lía tiene a Rubén, Simón, Leví, Judá, Zabulón y Saura. Por Silpa tiene a Gad y Aser, y a Raquel y José, y por Raquel, perdón, José y Benjamín. Y por Bilá, Adán y Neftalí. Aquí no se menciona a Dina, ¿no? Porque es mujer. Recordemos que la mujer en este caso no cuenta, obviamente, por la cultura machista en que se vive, pero no tiene, en este sentido, no tiene nada de malo. Entonces, para que quede claro, ¿no? Ahí vamos a hablar entonces, porque recordemos, son 12 hijos que tienen, ¿no? Y ahí estamos hablando de justamente vamos a tener que hablar de José, porque con José pasa algo bastante particular, que es una historia que ustedes ya conocen. Yo se las voy a contar de manera resumida, ¿no? Y ahí he colocado algunas imágenes que nos van a ayudar a comprender un poquito mejor lo sucedido, ¿no? A ver, ¿me dan un ratito, por favor? No, vayan a molestar. Un ratito. Necesito observar algo importante.
Lo que dice Isaura ya es Isaacar, así se llama el hijo, ¿no? Si ustedes ven los hijos de Elía, donde dice número 8 dice Isaura, ¿no? Pero es Isaacar, ¿ya? Así está en la escritura como Isaacar, para que ustedes, ¿no? Lo puedan verificar después. Siguiente diapositiva, hermana Ela. Ahí está. La historia de José. Aquí, dice aquí, uno de ellos, de los 12 hijos, se llama José. Va a parar a Egipto por envidia de sus hermanos. Y después de muchas aventuras, todos van a parar a Egipto. Eso está desde el capítulo 39 al capítulo 50 del Génesis. Y con esto terminamos el tiempo de los patriarcas y mañana hablaremos ya del Éxodo. Pero bueno, aquí he puesto varias imágenes que nos van a ayudar a ir comprendiendo la historia de José. La primera imagen, justamente vemos los sueños que tiene José. Uno de esos sueños que tiene él, ¿no? Es que este, no sé cómo se llama este nombre, este conjunto de paja, ¿no? A ver si alguien me ayuda con el nombre correcto, ¿no? Nadie me quiere ayudar por lo que veo. Granero. Trigo, hermano. Espigas. Ya, vamos a llamarlo espigas. Gavillas ¿Ya? de trigo. Gavillas de trigo, ok. Entonces, estas gavillas, José había soñado, ¿no? Que habían gavillas de trigo. ¿Cuántas gavillas? No, habían 11 gavillas de trigo y que las 11, bueno, eran 12 gavillas, ¿no? Que tenían cada hermano, pero las 11 gavillas de trigo de su hermano se inclinaban ante la gavilla de él. Y obviamente sus hermanos se indignaban, se molestaban, lo acusaban con su papá, como diría la Popis, ¿no? Se molestaban. Es más, hubo otro sueño que tenía, ¿no? Donde había el sol y la luna y 12 estrellas, y que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia la estrella de él. Y obviamente se molestaban nuevamente, hasta su propio padre se molestaba que le insinúe que él también se iba a postrar ante él, ¿no? Entonces había una envidia terrible, ¿no? Es más, el papá también, pues lo quería mucho más, le compraba muchas más cosas, ¿no? Y pues resulta que es hijo de la esposa, ¿no? Entonces ellos, ¿qué es lo que deciden, ¿no? En esta envidia que les tenían a él, va un momento donde él va a buscar a sus hermanos, ¿no? Su papá le encomienda que vayan de ellos y ellos lo meten en un pozo y lo querían abandonar ahí. Al principio, el mayor, el hermano Rubén, él dice, ok, que lo dejen en el pozo, pero la intención de Rubén en realidad era volver, cuando sus hermanos ya se habían ido, volver y rescatar a su hermano José. Esa era la intención de Rubén. Pero cuando Rubén regresa, se había dado cuenta que ya lo habían vendido, ¿no? Justo aquí está la tercera imagen, se ve, ¿no? Cuando se da la venta. Y justamente ellos van con su papá, ¿no? Si ven en la cuarta imagen que he colocado, ¿no? Van con su papá y le muestran la ropa de José, todo con sangre, pero que había sido manchado a propósito, porque la intención de ellos es que hacerle creer a su papá que José había muerto siendo atacado por bestias salvajes, ¿no? Pero ¿qué sucede? Como habíamos visto, había sido vendido. Pero sucede que esta persona que lo había vendido era una persona muy pudiente, tenía mucho poder económico, pero la esposa de este se había enamorado de José y quería tener relaciones sexuales con José, pero José obviamente no quería eso. José no buscaba esto. Mira algo que aquí es muy importante cuando la Biblia dice en la carta de los Romanos que la ley está en el corazón del hombre, es muy cierto. Porque, por ejemplo, la ley de los 10 mandamientos todavía están en Éxodo capítulo 20. Todavía seguimos en Génesis, ¿no? Y vemos cómo José, sin que la ley existiera, él ya hace caso a la ley de su corazón, que justamente dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces, José estaba cumpliendo la ley sin que la ley estuviera escrita, porque la ley está en el corazón. No, ahí vemos la imagen donde esta mujer tratando de acosarlo,
¿no? Es más, ustedes recordarán que esta mujer termina metiendo preso a José. ¿Por qué? Porque al ver que José la rechazaba constantemente, ¿no? Uno de esos momentos, ella al acosar a José, le quita una prenda de José. Entonces, con esa prenda, ella la utiliza como una prueba para decirle a su esposo que José intentó violar, ¿no? ¿No? Y así como ahora, antes no preguntaban nada, inmediatamente metían preso al hombre, eso sucedió con José. Sin preguntar, lo preso. Entonces, estando en la cárcel, José, ahí vemos la siguiente imagen, estando en la cárcel, José también ayudaba a sus compañeros, justamente ayudarlo a interpretar algún sueño. Y por ese tiempo sucede, ahí vamos a la siguiente imagen, el faraón tenía un sueño, el sueño muy conocido de ustedes, ¿no? ¿No? 7 vacas gordas, hermosas, bellísimas, así como hay aquí en esta zona donde estamos en Sócota, dicen que las vacas que hay aquí son las vacas más caras del mercado. Los precios de cada vaca, cada cabeza de ganado oscila entre los 12 a 15.000 soles. Me he quedado yo con el ojo cuadrado, porque cuando yo estaba en otro pueblo, preguntaba cuánta es su vaca. La vaca, mano, cada vaca estará sin 3.000 hasta 5.000 a lo mucho. Pero las vacas de acá son bonitas, son para tomarle foto esas vacas. Bonitas, son esas vacas que aparecen en toda la cajita de leche. Así de preciosas son. Muy bonitas y valen bastante. Pero bueno, dice la escritura que esas vacas, ¿no? En el sueño constaban en 7 vacas hermosas y luego venían 7 vacas todas feas, flacas, hasta el queso, como diría mi abuelito, y no, y esas 7 vacas se comían a las vacas gordas, ¿no? Entonces, ese era el sueño que nadie podía ayudarle a interpretar al faraón, es más, llamaba a todos los sabios, ¿no? De ahí del reino, pero nadie le podía ayudar. Hasta que uno de los que había estado con José en la cárcel, ¿no? Que había salido y trabajaba con el rey, le dice, en la cárcel hay una persona que puede interpretar los sueños. Mandan a llamar a José y José le interpreta el sueño. Justamente está al costado, ¿no? La imagen de la interpretación que José le hace, ¿no? Que consiste, ¿no? 7 años de abundancia, mucho, 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 mucho granos, eh, mucha producción, pero luego va a venir 7 años de escasez. Entonces, José no solamente le interpreta el sueño, José le dice qué debe hacer, es decir, le da el consejo. ¿Cuál es el consejo? Le dice, tienes que almacenar, crea muchos, muchos almacenes, guarda bastante para que cuando venga la escasez, todos le falten y todos tengan que venir a comprarte a ti. Eso obviamente hace que Egipto pues crezca enormemente, ¿no? Porque estamos hablando aquí con el faraón de Egipto. Entonces, a consecuencia de esto, ¿no? Como está en la siguiente imagen, José se vuelve como primer ministro, es decir, todos estaban por debajo de José. El único que estaba por encima de José era el faraón. En este contexto justamente empieza ya los 7 años de escasez y obviamente los pueblos vecinos pasaban hambre, por decirlo de alguna manera, y obviamente tenían que venir a Egipto para hacer las compras. Y es ahí donde llegan los hermanos de José. Y cuando pasa José con su carruaje, todos sus hermanos se postran con el suelo, con la cara en el suelo. Y se cumple una de las visiones que tenía José. José obviamente reconoce a sus hermanos y hace algo muy interesante, los invita a comer. Los invita a comer, ¿no? Y cuando ya lo invitó a comer, manda a que a uno de sus hermanos, en uno de sus morrales, le pongan objetos de plata, objetos valiosos. Cosa que cuando se están yendo los hermanos, dice, a ver, ustedes me están robando. Y ellos le dicen, no, señor, ¿cómo te vamos a robar? Tú nos has invitado a comer, le hemos pasado bien chévere aquí, ¿cómo te vamos a robar? A ver, buscan en sus cosas y le encuentran las cosas y los meten preso. Y le dice, bueno, ¿quieres que, para resumir todo, ¿no? ¿Quieres que lo libere? Ok, tienes que traer a Benjamín, a tu hermano menor Benjamín. Ahí viene la astucia de José, porque José sabe que su papá no
Jacob, Israel, de ninguna manera iba a dejar venir a Benjamín solo, ¿no? Y justamente eso sucede, porque ellos cuando van donde su papá le dicen lo que ha pasado y que él quiere ver al hermano menor, a Benjamín. ¿Y qué dice Jacob? No, 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 ya me mataron un hijo, no voy a permitir que pase con lo mismo con otro. Así que vamos todos. Y van todos, pues. Van todos. Y ahí justo como ven en la siguiente imagen, ¿no? Al ver a su padre, al ver a su hermano Benjamín, lo que hace José es, pues se quita todo eso que tenía puesto en la cabeza, ¿no? Y ve a su papá y los perdona a sus hermanos, todos lloran, todos se piden perdón, todos se reconcilian, todos felices y contentos, ¿no? Que es un muy buen texto bíblico, la historia de José, ¿no? Ahí yo les recomiendo a los hermanos que son catequistas por aquí, que están escuchando esto, yo les recomiendo que puedan hacer una muy buena reflexión de la historia de José para poder trabajarlo con las familias, ¿no? Trabajarlos con las familias. Muchas veces es muy bueno porque la familia a veces tiene muchos problemas y así mismo no se pueden perdonar, les cuesta perdonar. Muchas veces a los hijos les cuesta perdonar a sus padres, ¿no? Y muchas veces a los padres les cuesta pedir perdón a sus hijos, ¿no? Entonces, este texto bíblico ayuda muchísimo, muchísimo. Bueno, hermana, la siguiente diapositiva. Dice, dudas, objeciones y ataques. Aquí en esta ocasión sí es bastante cortito. Dice, la fe. ¿Qué quiere decir tener fe en Dios? Tener fe en Dios quiere decir tener confianza en Dios. Justamente la palabra fe proviene del vocablo fideis, que quiere decir confianza. Tener fe es confiar. ¿Qué se siente al tener fe? Justamente ayer preguntaron, hermanito, apaga tu micrófono, por favor. Justo ayer preguntaban, ¿no? El tema de la fe como un sentimiento, y justamente acá nos dice esto, ¿no? Al tener fe en Dios no se siente nada en especial. No hay que confundir fe con sentimiento. La fe no es un sentimiento. Nosotros nos acercamos a la iglesia por valores más que por sentimientos, ¿no? Y la fe justamente es lo que nos va a ayudar a comprender y a valorar muchas de las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando allá en Lima salíamos a evangelizar, a predicar y tocábamos las puertas haciendo visitas domiciliarias, ¿no? Y me recuerdo que me encontraba con gente protestante, ¿no? Que me cuestionaban ellos, ¿no? De qué hacía que yo vaya a la iglesia. Yo le digo, le explicaba con la Biblia que la iglesia es la que Cristo ha fundado y que yo quiero alcanzar la salvación, pues necesito de esta iglesia, ¿no? Y me dice, entonces en tu iglesia tú no sientes nada, me dijo así la muchacha, o era una muchacha ella. Y yo le digo, ¿a qué te refieres? Mire, yo cuando voy a mi iglesia, ahí se canta bonito y se siente muy bien. Yo me siento muy bien cuando voy a mi iglesia, me dice. Ah, bueno, yo les digo, es que en mi iglesia no se trata, ¿no? De emociones ni de sentimientos, se trata de valores. Yo voy a la iglesia, ¿no? Eh, Así el padre predique feo, así el coro cante horrible, no, yo no voy a la iglesia por eso. Yo voy a la iglesia porque sé que después de las palabras consagratorias del sacerdote, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Mejor, ¿no? Y eso lo entiendo por fe, lo sé y lo acepto, ¿no? Y así, eso no significa que yo me tenga que sentir bien, ¿no? Simplemente eso es así y yo lo valoro, ¿no? De repente estoy ahí, hasta puedo estar de frío, porque en ese lugar, pues, como me pasaba en alguna capilla donde me tocaba hacer celebración de la palabra los domingos, ¿no? La capilla era de palos, no tenía nada. Cuando hacía frío le ponían costal como pared, y igual pasaba el frío. Pero uno no va, pues, porque se siente bien, va porque valora lo que hay ahí, la palabra de Dios y la Eucaristía que se le repartía a la gente. Bueno, hermanos, a ver, creo que esa es la última diapositiva, hermana Ela. ¿Usted puede verificar y ayudarme con eso? Sí, bueno, efectivamente sí es la última diapositiva. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, angustia, temor, dolor, problema para que lo pueda hacer ahora? Sí, hermano, en la diapositiva, dos diapositivas anteriores, donde están Ya. el nombre de los 12, Sí. esta parte, el Dan, no se menciona entre los 144.000. ¿Me explica eso? Ah, sí.
hace la referencia, cuando dice los 144.000, recordemos que en el Apocalipsis nos habla de las 12 tribus de Israel. O sea, recordemos, 144.000 es un número simbólico. Significa 12 por 12 por 1000. 1000 significa mucha cantidad. Y 12 significa las 12 tribus de Israel, 12 los 12 apóstoles. Es decir, cuando quienes se van a salvar, cuando habla de en la Biblia habla de 144.000, dice que se van a salvar 144.000, pero no es un número literal, que muchas veces los testigos de Jehová dicen que sí, que es exactamente el número literal, 144.000, pero no. Cuando conocemos de numerología bíblica, sabemos que 12 representan las 12 tribus de Israel, por 12 los 12 apóstoles, es decir, se van a salvar el antiguo pueblo de Dios, se van a salvar el nuevo pueblo de Dios. ¿Cuánto? Mucha gente. De ahí viene, ¿no? El 1000. Ahora, sí, es verdad, ese es un detalle que tiene el hecho que en el Apocalipsis no lo menciona Adán, no lo menciona, pero ya sabes a qué te refieres cuando habla de 144.000. Tu micrófono, hermano. ¿Alguna explicación de por qué Adán no lo menciona? Adán, O sea, Adán. Dan. Sí, a ver. Hermana, ¿la puede poner la diapositiva, por favor? Está en la diapositiva, hermano. No sé si la puede ver o la pueden ver todos. Sí, ahorita la voy a revisar. Denme un momentito. Sí, Pasa está que en la como pantalla. estoy, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es como yo estoy, para que pueda yo estar con ustedes, tengo que salir a la calle, entonces no tengo acceso a todas mis cosas. Entonces voy a revisar, dame un segundito, ya. A ver, hermano, mira, justamente en este momento estoy buscando en la Biblia, ya, pero me va a tomar un tiempo poder leerlo y poder darte una respuesta. Y no te voy a dar una respuesta cualquiera, ya. Si me permites, yo te doy una respuesta ya por el WhatsApp, ¿no? ¿Te parece? Sí, Ya, hermano. Una de las cositas que ya. se evidencian es que cuando José no es contado entre las tribus, se cuenta Efraín y Manasés, ¿no? Entonces ya vendrían a ser 13 personajes. Eso es mi lógica Pero, eh, inmediata, ¿no? Pero no es certera. claro, claro, aparte que Efraín y Manasés son hijos de José, ¿no? Hijos de José. Y la pregunta era con respecto a Adán. Entonces la idea es buscar, ¿no? El motivo. Yo creo que sería cuestión de con un poquito más de tiempo yo lo podría encontrar y te aseguro que te voy a dar una respuesta bien convincente porque obviamente a mí también me interesa saber, ¿no? Pero por mientras, ¿alguien más tuviese alguna otra pregunta?
¿Y nos podría explicar mañana, por favor? ¿Qué desea que lo explique mañana? Le pregunto al hermano. Ah, por supuesto que sí, lo voy a explicar. No, pues digo, otra pregunta con respecto a esto. Obviamente no ese punto, sino otra pregunta con respecto al tema. No, hermanito. Ya. Hermano, yo te consulto lo siguiente. Sí, Primero tenemos a Lea, Silpa, Raquel y y Vilá. estos personajes que han sido, pues no lo tengo claro, tanto de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ver, ¿qué han sido? Sí. A ver, entendámoslo así. Jacob se casó con dos personas, con Lía y con Raquel. ¿Ok? Ah, ya. Ya. Ahora, Bilá era su sirviente de Raquel y Silpá era sirvienta de Lía. ¿Me dejo entender? Ya. Y Raquel y Lía eran las esposas de Jacob. Ujú. Ya, hermano, correcto. Bueno, ya está un poco Ok, más claro. Gracias, hermano. ya. ¿Alguien más? Pregúntale si tienes. Hermano, dice mi... Virgen, ¿por qué estuvo con Jacob Y si Silpa. estuvo con Raquel? ¿Por qué tuvo que ser con Bilha? Como no lo entiendo. Y Silpa. Jacob también estuvo con Bilha Y con Silpa. y con Silpa. ¿Por qué si Lea tuvo hijos de Jacob y Raquel también tuvo hijos? ¿Por qué la necesidad de tener con las sirvientas? Lo que pasa que primero tuvieron los hijos, fueron con las sirvientas. Los hijos fueron primero con las sirvientas porque ellas no podían dar a luz. Por ejemplo, si tú ves ahí, dice, ¿no? Primero Rubén, Simón, Leví, Judá, ¿no? Isaacar, porque son los hijos de Elía, ¿no? Y de Bilá es Dan y Neftalí, o sea, el número 5 y 6, ¿no? Porque con la esposa, con Silvá, eh, o sea, no sé si me estoy dejando entender. O sea, por ejemplo, los primeros hijos son de Lía, ¿no? Pero en el caso de Raquel, por ejemplo, que es si nos vemos en la escritura, en la Biblia, por ejemplo, si bien Jacob tiene dos esposas, siempre se considera a Raquel como la principal de las dos. Siempre en la Biblia se ha presentado a Raquel como principal. Entonces, como es Raquel la que no podía tener hijos, tuvo hijos con los demás. ¿Me dejó entender? Tuvo hijos con los demás. Porque Raquel era la que tenía que tener los hijos, ¿no? Recordemos también la figura de la importancia del matrimonio, ¿no? En el caso del matrimonio, siempre los hijos han venido aquello para el tema de la salvación, siempre se ha nacido dentro de un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Isaac, ¿no? Cuando tiene un hijo, el primero es Ismael, ¿no? Y Dios le dice, ¿no? Que tiene que ser de la esposa. Y ahí por eso es que nace Isaac, de la esposa, ¿no? Y en este caso también, ¿no? Por ejemplo, de los 12 hijos, ellos alcanzan, por ejemplo, todo con José, que es hijo justamente de Raquel, la esposa. Pero si damos cuenta, José es el hijo número 11 y Benjamín el número 12. O sea, anterior a ellos, tuvieron hijos con los demás. No, primero tuvo con Lía y luego ya con las demás. Al final tuvo con Raquel y
Por eso los tuvo con los demás primero, porque con Raquel no se podía. Y Saura. Ya, hermano, muy bien, chévere. Hermano, Aser y Saura aparecen con el número 8. Isaura es Isacar. Isaura es Isacar. Pero aparece con número 8 ambos. ¿Cuál viene a ser 9 entonces? Primero es Isacar y luego es Aser. ¿Alguna pregunta más, hermanos? No, mi hermanito, por acá todo chévere. Genial. Entonces, hacemos nuestra oración final para poder terminar. No hay ninguna pregunta más. Manito, Rubén Sí. dice, pierde su bendición de primogénito por la transgresión, por lo que vinieron a José, me supongo, ¿no? No, eso fue más adelante. Más adelante sucede eso. Justamente está en Génesis 49 del 3 al 4, ¿no? Justamente yo cuando puse esa imagen, ¿no? Que estaba buscando imágenes en internet para poder colocar ahí, encontré esa y me pareció interesante. Y por ejemplo, te lo voy a leer ya. Dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, reuníos, que yo os muestre lo que os sucederá al cabo de los días. Apiñaos y oíd, hijos de Jacob, oíd a Israel vuestro padre. Rubén, mi primogénito, tú, mi vigor, la primicia de mi virilidad, exceso de pasión, exceso de ímpetu, hierves como agua, no te desbordes, porque subiste al lecho de tu padre, violando mi tálamo indignamente. Entonces, la transgresión que hizo contra su padre no fue contra su hermano. Ahí está en el texto bíblico. Se acostó con una de sus esposas, me acuerdo. Ujú, Rubén. sí, Ujú. exacto. No lo Ok. quería decir así. Pero sí, hay cosas que son muy fuertes, en la escritura. Por ejemplo, el pecado que comete su hijo de Noé, ¿no? ¿No? O sea, cuando dice que lo vio desnudo, ¿no? ¿Qué significa para la cultura judía el verlo desnudo? Algunos dicen que significa que se acostó con la mujer de Noé, otros dicen que tuvo ciertas cosas con Noé, ¿no? ¿No? Y son teorías de algunos expertos en Biblia, ¿no? Por eso es que eso es lo que justificaría que Noé maldiga a su hijo, ¿no? Porque lo maldice y lo hace esclavo de sus demás hijos. Bueno, Profesor, vamos a tener, siempre he tenido una pero duda, siempre he tenido una duda sobre por qué Jesús tenía que nacer de Judá, si Judá también tiene su historia, ¿no? Que no es buena. lo que pasa es Yo que pensaba que la tribu, tenía que pertenecer de repente de José, ¿no? Que es el bueno de los 12. claro, pero mire, si nosotros analizamos justamente después del destierro de Babilonia, cuando el pueblo, recordarás, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando el pueblo de Israel no se termina dividiendo, la capital del sur, que es Jerusalén, ellos son desterrados a Babilonia, ¿ya? La Biblia nos dice que el rey Ciro de Persia da libertad para que ellos regresen. Cuando ellos regresan en 3 caravanas. Eso lo vamos a ver más adelante. Creo que lo vamos a ver la próxima semana,
¿no? Y ahí, por ejemplo, regresan dirigidas por 3 caravanas, Nehemías, Esdras y Zorobabel. La mayoría que vuelve de destierro de Babilonia, justamente es de la tribu de Judá. La mayoría que vuelve justamente de la tribu de Judá. Por eso es que a partir de ese momento los hebreos o israelitas empiezan a ser llamados judíos, porque son los judíos quienes se mantienen firmes. Es más, si nosotros recordamos también la profecía de Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 31, ya, cuando dice, mira, te la voy a leer, porque recuerda que en la Biblia tenemos 2 alianzas. ¿Se acuerda que habíamos visto en en la primera charla que tuvimos el día lunes? Al principio checamos al principio revisamos nociones generales de la Biblia y habíamos visto que habían 2 alianzas, ¿no? La primera que hace Moisés con su pueblo Israel, que vamos a ver mañana, y la otra alianza que hace Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué hay 2 alianzas? Entonces, eso justamente la Biblia nos lo afirma el profeta Jeremías capítulo 31, versículo 31 hasta el 33. Por ejemplo, dice así, mira, te lo voy a leer. Dice, van a llegar días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mira lo que dice, te lo presenta así, y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlo de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago con ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pactaré con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí nos habla de una nueva alianza que es la que se da con Jesucristo, ¿no? Y justamente si analizamos la carta a los hebreos, lo repite. Y la carta a los hebreos justamente nos reafirma que esa nueva alianza que cita Jeremías es la que se da con Jesús. En la carta a los hebreos, capítulo 8, versículo 6 en adelante, dice, ¿no? Ahora bien, él ha obtenido un ministerio tanto mejor, haciendo referencia a Jesús. Estoy leyendo Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice, ahora bien, él ha obtenido un ministerio tanto mejor, cuanto que es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para una segunda. Por eso les dice en otro tono de reproche. Ya vienen días, dice el Señor, en que yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿no? Una nueva alianza. Entonces, y nos repite justamente lo que dice Jeremías 31, 31, ¿no? Entonces, porque Judá, de una otra manera, es la que se mantuvo fiel. ¿Me dejo entender? Ya, chévere, hermano. Entonces, vamos a terminar ahí. Vamos a hacer nuestra oración final. No, yo te debo, hermano, ¿cuál es tu nombre? Porque aparece como Nancy, yo no creo que te llames así. Sí, pasa que yo y mi esposa estamos inscritos y ahorita estamos con una computadora los dos juntos, con su nombre Ah, de ok, ella. no hay problema. Carlos ¿Cuál es tu Enrique. nombre? Carlos Carlos. Castañeda. Tú eres Carlos Castañeda, ya. Entonces, hermano Carlos, te debo una respuesta y te prometo que voy a investigar y te soy sincero, y así a todos los hermanos les digo, hagan preguntas, porque si hay una de las preguntas que ustedes puedan hacer que yo no sé la respuesta, para mí eso es genial. ¿Por qué? Porque me vas a obligar, me vas a exigir a que yo me prepare más, yo investigue más, yo estudie más. Y yo quiero eso. ¿Me dejo entender? Por eso, de verdad, gracias a esa pregunta, voy a aprender algo más. Ok, entonces vamos a terminar nuestra oración, ¿no? Para culminar y nos vemos el día de mañana. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que Él en esta noche nos acompañe, que nuestra Madre la Virgen María también pueda estar con nosotros y nos permita siempre ayudar a hacer la voluntad de Dios. Vamos a decir todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. ¿Ya? Ok, hermano, el video, como ustedes ven, yo lo subo en la mañana. ¿Por qué? Porque ahorita yo termino el video con ustedes y hasta que se cargue, ¿no? En el Zoom, ¿no? Eh, toma un tiempo. Luego, cuando llego ya ahorita que estoy de misión en una parroquia, en donde yo estoy, la señal es muy pésima. Entonces, yo dejo conectado con el internet de mi celular para que lo pueda hacer y demora. Entonces, más o menos a las 2, 3 de la mañana, el video ya descargó. A esa hora me levanto, ¿ya? Y esa hora lo subo a YouTube. Y más o menos a las 6 de la mañana, antes de hacer la oración de la mañana, ya subió por completo. Entonces ahí lo que hago es ponerle el nombre, todo, y luego lo subo el link, se los comparto. Pues se termino compartiendo como a las 7 de la mañana, más o menos. ¿Ya? Mi intención es subirlo ahora, pero no voy a poder. El lunes, que ya voy a estar en mi casa, entonces ahí ya voy a poder subirlo apenas terminemos. Imagino que a la hora ya voy a tener el video subido para cada uno de ustedes. Así que hermanos, cuídense mucho, Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a orar mucho por las misiones, que es tan importante. Oren mucho también por mí, por mi conversión y por todos los misioneros, en especial por los apóstoles de la palabra. Muchas gracias hermanos, cuídense mucho, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas hermanos. noches. Buenas noches. Gracias, nos vemos, cuídense mucho. Gracias. Jonathan, Ustedes. Chao, hermana Nimia. buenas noches, hermano. Les agregamos, Buenas noches. hermano Jonathan, los agregas Dime. a las hermanas. Ya, mándame el link. Sí, ya lo registraron. Genial. Muchas Entonces, gracias. Hasta mañana. vamos a checarlo. Ya, hermano. Cuídense mucho. Dios te bendiga, cuídate. Ya, nos vemos. Cuídense. ¿Qué están a las 8?